con la persona que vamos a hablar, yo lo voté en varias oportunidades. Y me parece un referente importante de la lucha, de la coherencia permanente. Y es más, lo volvimos a encontrar hace un poquito. Carla estuvo allí cuando estaba en la plaza los dos congresos. Luis Zamora, referente de autodeterminación y libertad, siempre en la lucha de los que reclaman, siempre, desde que lo conozco. Si usted me dice el político más coherente, más allá de la ideología que uno conoció de chiquito, desde que llegó la democracia, es Luis Zamora. Siempre, no hay que pagar la deuda externa. Y si hoy le pregunto, ¿qué hay que hacer? No pagar la deuda externa. Luis, ¿cómo te va? Aquí Darío Villarroel, El Destape, un gusto saludarte. Como siempre, mi respeto y mi cariño. ¿Cómo va? Muchas gracias, Darío. ¿Cómo te va? Un gusto también para mí, ¿eh? Bueno, te vemos andar mucho por la plaza de los dos congresos, ¿no? Desde que no solamente asumió Milei, sino también en otras manifestaciones, pero ahora está un poquito más caliente la cosa, en virtud que este muchacho está sacando todos los derechos de los que más necesitan, menos tienen, y ahora se metió con la universidad pública, ¿no? Vos sos abogado, estudiaste en la universidad, digo, ¿hasta dónde vamos a llegar con este gobierno cortando derechos? Bueno, sí, efectivamente, no, tomo lo que decías de que me ves seguido por los alrededores del Congreso. Bueno, podríamos arrancar porque hay un monstruo en la Rosada intentando arrasar con el país y con los derechos del pueblo que habitamos este país. Y segundo, que me parece que es muy importante porque es la otra cara de la realidad, que hay lucha, que hay pelea. Uno está ahí porque trata de empujar, promover, apoyar, respaldar para que eso se desarrolle todo lo que sea necesario para ponerle un límite al monstruo que está en la Rosada. Pero es alentador que, aunque desde abajo, sin dirigencia, porque la realidad es que surge de abajo, lo que se está haciendo mayoritariamente, más allá de algunos conflictos excepcionales, surge desde abajo, pero eso es lo alentador justamente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y bueno, es un desafío, depende del pueblo, vos sabés. Hemos apostado siempre a que la salida de cualquier proyecto de país, empezando por ponerle freno a todos los gobiernos que atacan y gobiernan para los de afuera, viene del pueblo. Si el pueblo no se autoorganiza, no responde a ese desafío, apostando a que, y esto es lo más contracultural que podemos aportarle al debate público, apostando a organizarse, porque organizarse es clave, sin organización no hay nada, pero sin dirigencia, en el sentido de no mirar qué caudillo, qué líder, qué partido, quién nos llama o quién no nos llama, sino que nosotros seamos como pueblo los que mandemos a un dirigido, a un ejecutor, a un delegado, que haga lo que le digamos que tiene que hacer. Bueno, eso es un gran desafío. Mira, todas las crisis llevan a situaciones dramáticas. Estamos viviendo un momento dramático. Bueno, vos lo comentás habitualmente, lo difundís, pero al mismo tiempo también son oportunidades. Y las oportunidades no son, bueno, si no la aprovecho hoy, la aprovecho mañana. Son desafíos. Claro. Hay que mirarse al espejo y decir, bueno, los estudiantes que se están empezando a mover, ojo, porque es un sector muy dinámico y muy potente cuando empieza a entrar en movimiento. Los jubilados, los trabajadores de la salud, los que defienden la universidad, docentes, no docentes, estudiantes, etcétera, y los que en distintos conflictos han salido a pelear en barrios, etcétera, por defender que no nos roben ya lo poco que queda, tenemos ese enorme desafío de unir, coordinar, organizarse, tener un proyecto de país, pero también de organización. Vos dijiste lo de la deuda externa, sí, y bueno, mira, vos sabés, me estaba escribiendo por una cosa ocasional con una científica noruega, y a quien no conozco personalmente, pero bueno, por razón de esas cosas de las redes, en un momento le comenté que Argentina tiene una deuda externa de 400.000 millones de dólares, que es equivalente, poquito ahí, anda ahí pegando en el palo con el Producto Bruto Anual de lo que produce Argentina. Bueno,
Me contestó, se equivocó, me dice 400.000 millones, no puede ser 400.000 millones de dólares de deuda. Le digo, le vuelvo a contestar, le digo, sí, son 400.000 millones. Ah, pero entonces ustedes no tienen salida. ¿Y cómo no tienen posibilidad de salir? Bueno, le digo, hace 45 años que venimos planteando que Argentina tiene que desconocer esa deuda. Por supuesto, para desconocerla necesitamos un poder de los de abajo, que somos los que no nos hemos beneficiado en nada de esa estafa, que además pegó un salto gigantesco con el macrismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en fin, yo creo, apuesto mucho a estas dos caras de la realidad. Por un lado, un monstruo políticamente débil. Milei es un gobierno débil políticamente, todos saben, no tiene gobernadores, no tiene esto, no tiene el otro, pero tiene un sector social del pueblo que lo respaldó, que está disminuyendo, y tiene la pasividad cómplice del resto de la dirigencia. Eso es lo que le da fuerza, que enfrente, por arriba, no tiene nada. Y que no tener nada, digo pasividad cómplice, porque cuando uno deja pasar esto, está siendo cómplice. Pero encima, la mayoría de la CGT está negociando con el gobierno lugares, digamos, privilegiarse a través de ese toma y daca, de que no le quiten privilegios que tiene, etcétera, etcétera. Y Milei, obviamente, hace política, Milei, el gobierno, el jefe de gabinete, no sé quién. Vos pensás, Darío, termino con esto, como dicen los panelistas, cuando en plena marcha universitaria, esa hermosa última que se realizó el pueblo el otro día, la semana pasada, en plena marcha, la CGT estaba reunida con el gobierno, pero transando que no le toquen las obras sociales, o que las obras sociales grandes se chupen a las pequeñas, de los sindicatos menos poderosos, que no le toquen los mandatos, que no le toquen esto, que no le toquen lo otro. Pero eso lo hicieron durante muchos años. Lo hicieron públicamente, ni siquiera se trascendió, no lo negaron. Sí, estamos reunidos con el gobierno, estaba Martínez, el de la Boca, estaba el otro, en fin, el de la UPCN. Bueno, es evidente que entonces cuando se dice este gobierno no vino de la nada, es verdad, no vino de la nada, vino del desastre de los gobiernos anteriores. Pero también hay que agregarle algo, sigue porque los que lo trajeron, sembrando el camino, están en una actividad pasiva, dejando pasar, o sacando cartas, o haciendo declaraciones, o sacando un tuit, pero que es una forma de dejar pasar, ¿no? Ahora, Luis, vos fuiste diputado, obviamente siempre se dice que hay negociaciones, entre comillas, en el Congreso para sacar o no una ley, pero el tema de 2 vetos en un mes es un tema que no tiene antecedente, y que haya gente de otro partido, ¿no? De la Libertad Avanza y el PRO, que por ahí viste Macri amenaza y después tranza. Digo, en tu época, ¿se daba tan a cara descubierta estas negociaciones de que te doy un cargo por acá? Todos sospechamos que hay algo más que cargos, que hay dinero, por eso el tema de los fondos de la CIDE. Digo, el que venía contra la casta es como que juega con la casta, usa la casta, o se maneja igual que la casta, si es que antes en tu época era igual. Mirá, sí, tal cual lo que estás diciendo, lo que está pasando ahora. No, en fin, yo creo que se puede decir que así como lo están haciendo ahora, no era lo habitual. Trascendió lo de la Baneco, vos te acordás todo lo de la Baneco, de la Rúa. Cuando yo te digo, muchas veces utilicé la expresión, el que entra al Congreso tiene que estar con la espalda contra la pared, porque te dan la puñalada en cualquier momento. Ahora, es un toma y daca constante, pero tan público como lo que ha pasado en esto. Así que alguien que votó una ley a la semana, la avala, bueno, avala un veto que la rechaza, bueno, así tan descarado, efectivamente. Ahora, cuando uno dice, Milei no vino de casualidad, yo digo, para que veamos la profundidad del desafío que tenemos. El otro día anteayer leía, la carta que sacó Cristina Kirchner, no sé si fue un tuit, bueno, una carta que sacó, la última que sacó, donde cuestiona a los que tuvieron esta votación, creo que fue ayer que la sacó. Sí, ayer. Bueno, ahí hubo, sí, efectivamente hubo 4 sobre todo,
4 votos la diputada de Salta, que se borraron, digamos, directamente, facilitaron el veto no estando, más lo que votaron tipo los diputados del PJ de Tucumán. Pero, y bueno, y Cristina Kirchner cuestionaba eso. Bueno, reflexionando alrededor de esto, para que veamos la profundidad que yo creo debemos tener en cuenta cuando se pregunta de dónde vino en los 90, vos porque tocaste el tema, no fueron 4 o 5 que pegaron una voltereta, fue todo el PJ, con el presidente a la cabeza. Menem cambió de la campaña al gobierno todo lo que había dicho y se comprometió a hacer y fue votado para eso, y encima dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban. Bueno, y todo el PJ lo acompañó. Yo estaba en la Cámara esos 4 años. Mira, vos sabés, cuando yo repudié el homenaje que hizo la Cámara a Bush, que digamos fue una cosa simbólica, ya un repudio personal del que me enorgullezco, pero yo ahí que te voté dije, yo lo voté para eso, así que ya te lo dije personalmente también. Bueno, pero se paró todo el PJ a repudiarme a mí. De acuerdo, casi que te querían echar de ahí, ¿no? Y bueno, si podía pegarme me hubieran pegado. Bueno, algunos de los que estaban esa noche están hoy en cargos, y están en el PJ y hablan. Parrilli, para dar un nombre, por ejemplo, uno de los que me gritaba era Parrilli. Bueno, el que está ahora, no sé, creo que es senador ahora, o no sé si ya sigue siendo la buena. No doy un nombre, pero no tiene importancia, porque lo que quiero decir es que esas cosas, no por la experiencia mía, sino por recordar lo que ha venido sembrando. Por eso el desafío que tenemos, cuando uno dice, bueno, organicémonos desde abajo, digamos, desde los laburantes, organizarnos, autoorganizarnos. Lo que pasó el otro día con el Bonaparte, muy valioso como ejemplo, porque no fue la CGT que llamó a defender al Bonaparte, se defendieron ellos y ellas, las enfermeras, las médicas, el empleado administrativo, las técnicas, las psicólogas, las psiquiatras, los pacientes, pacientes con problemas de adicciones o con problemas de salud mental, con patologías, acompañaron a sus profesionales que los atienden todos los días, la comunidad educativa, y le pararon la mano. Bueno, por supuesto tuvieron respaldo, ¿no? Claro. Hubo repercusión, inclusive hubo algunos diputados de Unión por la Patria que yo vi, ya estaba la izquierda, el FIT, etcétera, y otros sectores. Ahora, el timón lo tuvieron ellos. Si ellos no hubieran salido, no salía nadie por ellos. Tal cual. Salieron y le pararon la mano, nada menos que el cierre de un hospital, que era ya el símbolo de la monstruosidad, no un acto criminal era, porque ahí había 40 internados, más todos los pacientes. Bueno, ustedes saben las cifras que dieron a conocer los profesionales, de 25.000 pacientes que se atienden por año, más lo que se atienden en Redman, bueno, de todo lo que eso implica. Y bueno, se le paró la mano. Ojo que, claro, por supuesto ellos son los primeros en decir, no hay que distraerse porque no la dan de nuevo. Por eso es una pelea por un proyecto de país. Yo no sé si tocamos fondo, porque siempre puede venir alguien peor, porque algunos dicen, bueno, está bien, parémosle la mano con lo que sea y que suba cualquiera, siempre va a ser mejor que Bueno, al año tenemos otro monstruo como porque no, eso justamente de elegir lo menos malo. Te voy a hacer una pregunta acá. Te voy a hacer una pregunta a mi amigo Martín Epstein. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Martín Epstein. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Te querían hacer una pregunta siguiendo lo que planteabas recién, ¿no? Yo veo muchas similitudes, tengo 44 años, viví el 2001 como en carne propia, estuve en la calle, como tanta otra gente, y veo mucha similitud con esa lectura que hizo Bonazo en su momento del Palacio y la Calle, ¿no? Esta idea de dos movimientos que cada vez se fueron separando más, y yo noto un poco ese escenario, obviamente con casi un cuarto de siglo de diferencia, entonces no estoy diciendo que esté pasando lo mismo, pero ¿qué similitudes encontrás vos entre ese 2000-2001 en el que la calle pedía una cosa y el Palacio o miraba para otro lado o respondía en el sentido contrario con lo que está pasando hoy? Bueno, el desprestigio de la dirigencia política igual o más agudo, que probablemente más profundo todavía, o sea, la crisis de representación, ¿no? La crisis de las instituciones en su prestigio o desprestigio ante la población. Eso es muy grande. Ese grito de que se vayan todos del 2001 implicaba un hartazgo ante la institucionalidad que
simbolizaba de la Rúa, pero que iba más allá, ¿no? Ahora, hay muchas diferencias, veo yo. También hay similitudes en el sentido de la falta de dólares, un país asfixiado por la deuda. Bueno, en ese sentido hoy Caputo anda con una bolsita tratando de ver si el chino le dan algún dólar, allá, acá, un repo, un blanqueo, un timbero que anda tratando de crear un puente, como dice él. Bueno, la falta de dólares está aguda. El Banco Central no tiene dólares disponibles, está con reservas netas negativas, y bueno, entonces cualquiera le dice, bueno, me da la ley base por 30 años, pero yo pongo $1 y no sé si me la llevo después. Voy a decir, veo que hay tasa de retorno, pero no veo que haya dólares para llevarme lo que retorne. Claro. Bueno, en ese sentido, la similitud también está a la hora del día, porque la deuda asfixia al país, es evidente. Ahora, hay diferencias. Una es, el PJ era mucho más fuerte y más respetado, aún con el desprestigio de los últimos años del menemismo. Tanto es así que, bueno, usurpando un poder por el que no peleó, Duhalde se montó y subió y fue presidente, y bueno, después mejoró la situación económica, lo que vino después, etcétera, etcétera. Pero estaba como el PJ armado, en el sentido de todavía conservaba un cierto respeto en la población como para plantearse como alternativa. Si no hubiera mejorado la situación económica, de cualquier forma le hubiera costado. Hoy eso no está. La CGT está más desprestigiada todavía que antes. Y hay algunas cuestiones estructurales que yo veo mejores posibilidades para pelear. Hay empleo, la clase obrera está, hay laburo, está precarizado o está en blanco, pero hay laburo. El desempleo no es del 15% como en el 2001, es del 7%, correcto. Va creciendo, pero ¿qué quiero decir? Uno está en mejores condiciones para pelear cuando está laburando, cuando la clase obrera no participó como clase en el 2001, fueron los sectores medios, porque el desempleo era tan grande y había venido de muchas derrotas, y la clase obrera como no hubo prácticamente paros nacionales acompañando hubo mucho laburante que peleó en la calle, pero individualmente, un docente, un empleado bancario, un judicial, o también un industrial, pero un obrero industrial, pero individualmente, porque salía desde el barrio. No hubo paros, hubo un paro casi tardío de la CGT unos días antes de Galera de la Rúa. Bueno, eso yo lo veo como una potencia, porque cuando uno defiende tanto como rol fundamental el de la clase obrera, porque sabe que si se para el país es una cosa, y si sale mucha gente a la calle pero el país sigue laburando es otra. La movilización es fundamental, lo que vos decías del palacio y la calle, es muy importante cuando la calle se expresa frente al palacio que uno escucha. Ahora, si se sigue laburando, por eso la traición de la CGT es alevosa, porque la CGT cuando convocó a marchar se marchó, cuando convocó al paro se paró. Estoy hablando de con este gobierno, ¿no? En los primeros trimestres del año. Bueno, cuando convocó a tribunales después de Navidad, se salió. Tribunal de una linda marcha. Es decir, todos los que peleamos porque empujar en unidad con quien esté dispuesto a pelear, participamos a fondo de cuando haya una posibilidad, pero también hay que marcar a fuego, porque si no, nos pasa esto. ¿Cuánta gente de la marcha universitaria, cuando salimos, me comentaban, caminando, ¿no?, desconcentrándonos, me decían, ¿y ahora cómo seguimos? Y claro, yo decía, bueno, tenemos que juntarnos, júntese, y en cuanto ve una lucha, vaya y apóyela, vaya del barrio, vaya de su movimiento, vaya de su agrupación, vaya de su laburo, vaya de su centro de estudiantes, donde sea, ve una lucha, vaya y apóyela grupalmente, vamos construyendo desde abajo. Pero no es lo mismo decir, hay un paro nacional dentro de 48 horas porque hay un plan de lucha, si el gobierno no contesta, se redobla la fuerza. Uno se va y dice, y ahora dependemos de que 3 tipos de la CGT nos convoquen de nuevo. Bueno, es dramático eso, es dramático. Por eso, en muchos casos, en muchas cosas, mejor dicho, más que casos, tiene características similares al 2001, pero todo está más profundizado. Pero también la potencialidad está profundizada. Yo creo que hay posibilidades de responder con mucha fuerza, porque sectores importantes del pueblo empiezan a desatarse las manos
del dirigente, de esperar que el dirigente nos convoque o que nos diga que se está preparando para el 2025. Es dramático también eso, cuando vos ves a los jubilados peleando en la ronda de Plaza Congreso todos los miércoles y ver que un dirigente o una dirigente está pensando en cómo va a formar las listas para el 2025 y no lo ve ahí, porque si lo ve ahí tiene derecho a formar la lista que quiera para el 2025, pero está también en el día a día, se vuelve muy al desnudo. ¿Qué se necesita? ¿Qué diagnosticar como médicos o médicas serios cuál es el problema que tenemos, para qué tratamiento necesitamos, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Cómo estás? Bien, quería consultarte vos que sabés estar en la calle, porque en las últimas horas también hay mucho debate público sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, los infiltrados, personas que estaban de civil pero que de golpe tenían herramientas como el gas pimienta que utiliza la policía de Patricia Bullrich. ¿Cómo estás viendo todos esos operativos cuando hay una marcha y el accionar de la ministra en este caso? Sí, muy, sí, un temazo, que es porque es muy, además de indignante, cuando lo sufre uno, cuando lo sufre alguien al lado, también es intimidatorio para todos los que peleamos porque se desarrolle un movimiento democrático de participación, de compromiso, que tenga fuerzas para enfrentar lo que tenemos en las instituciones, especialmente en la Rosada. Y lo veo muy planificado, mirá, muy planificado lo que vos señalás, y el otro día, por ejemplo, en la ronda de los miércoles de los jubilados, los jubilados, bueno, siempre dan un paso y rompen, digamos, los límites que le pone todo el despliegue siniestro de Patricia Bullrich para poder dar la ronda alrededor del Congreso y terminar con manteniendo ese símbolo de lucha. Bueno, y uno ve enseguida que hay, empieza a haber algún incidente y vos decís, ¿pero qué pasó acá? Y bueno, y vos ves personas jóvenes que no son jubilados, ni son de militancia, ni son de nietos ni hijos, que muchas veces están empezando a sumarse para defender la pelea de su abuelo por el haber o de su abuela, y que empieza el problema. A uno me la acerqué y le dije, lo agarré, me di cuenta claramente que era alguien, y lo corrí y le digo, mirá, vos tenés 30 y pico de años. Le hablé como si fuera... Acá hay un montón de gente que tenemos mucho más. Si nos pegan, vos podés correr y te las arreglarás, y tu cuerpo aguantará más, pero acá la mayoría no. Le di ese argumento para eschavarlo, digamos. Yo tengo mucha experiencia, maestro, me dice, así que, no, pero no, tu experiencia es para vos, pero pensá en la mayoría. Bueno, era evidente que era alguien que era un provocador, ¿no? Se tuvo que retirar un poquito, le dije, mirá, correte. Bueno, cuento este diálogo no porque así no se soluciona el problema, hablándole a cada uno. Si imaginas, son provocadores mandados por Bullrich, no se arreglan con un diálogo, pero lo que quiero señalar es que claramente hay y eso, como hay además mucho malestar y en sectores mucha indignación en los que nos movilizamos, alguien que da un paso por fuera de la mayoría, y bueno, puede arrastrar y desencadena la indignación de muchos que después se suman con mucha razón a que la policía reprime. Es decir, es algo muy concertado, que esto se dio siempre, pero esto está ahora muy planificado, eso lo veo claramente. Ahora, yo creo también que, y utilizo la marcha de los jubilados como ejemplo, pero podemos hablar de otras, se le está poniendo un límite. No es el mismo accionar represivo de un mes atrás. Yo veo que, entre otras, porque la difusión enorme que tuvo lo de los jubilados hace un mes cuando pegaron, la difusión que tuvo lo de la nenita, esa cosa siniestra que hizo el gobierno, porque ahí sí que se desnudó, ¿no? Porque recordarán que sacaron ese audio, ese video, diciendo que no era policía la que le había gaseado a la nena. Bueno, en fin, y después se deschavó hasta los propios voceros de los medios empresarios de la Nación Más denunciaban a Patricia Bullrich por haberle armado haberle hecho pisar la... Le pedían la renuncia. Le pedían la renuncia, ¿te acordás? Le pedían la renuncia, claro, por eso, bueno, o sea que, bueno, yo creo que eso ha puesto límites precarios, porque no es que uno le cambia pero entre el descontento
la desilusión, por llamarlo así, del votante de Milei, que se ve en el día a día, no solo son encuestas, hay evidencia, bueno, lo de Parque de Llama, lo de Plaza de lo de Parque de Llama, lo que sabemos, todos los índices que indican que no son solamente las encuestas, que está perdiendo sostén, más otro elemento del que no se habla mucho, los que no votaron a Milei, que fue la mitad del país, que ya estaban dispuestos el 11 de diciembre a salir a pelear, y si no salieron a pelear masivamente fue porque no tenían que hacer ninguna experiencia ni tenían ilusiones, fue porque la dirigencia no estuvo a la altura, porque se empezó a salir, hubo asambleas. Sí, las asambleas barriales fueron los primeros en salir con el DNU, por ejemplo. Exactamente, o sea, se salió enseguida, hubo asambleas barriales, algunas se han conservado, pero un poco más delgadas que lo que tuvieron en esos primeros días de diciembre, más la izquierda, especialmente el FIT. Yo no estoy en el FIT, nosotros, Allende no está en el FIT, pero eso es un dato, que el FIT ha estado en las movidas y apoyando las luchas. Bueno, ese sector de votantes, digamos, de masa, los que votaron a masa, tapándose la nariz, lo que sea, pero dijeron, bueno, antes que el monstruo, votamos a quien sea y que para de la mano, se está radicalizando. ¿En qué sentido radicalizando? En el sentido más expresivo de la palabra, sentido de que se está involucrando mucho más y está decidiendo actuar. Ya no está esperando empieza a dejar de esperar la voz del dirigente, la voz de esto, y empieza a arrastrar un poquito, para no hacer más nombres, pero el otro día escuché a un diputado de Unión por la Patria de Capital que decía, nosotros no participamos, porque un periodista de 5N le preguntó, ¿ustedes no tendrían que estar a la cabeza de todas las movidas? 100 diputados no es lo mismo que 1 o 2 que van a apoyar. Claro. Y él contestó, bueno, ese es un tema, porque no hay marchas muy grandes. Cuando las marchas son grandes, el pueblo se decide a salir, nosotros acompañamos. Pero si no salen masivamente, no, porque entonces el gobierno va a decir que nosotros las aparateamos y que somos desestabilizadores y qué sé yo. Bueno, obviamente que si toda la vida te enseñan a que tenés que seguir a un dirigente y el dirigente te dice, mientras vos no salgas yo no salgo, entonces hay un momento de crisis de conciencia muy grande y una confusión política muy grande. Bueno, eso está empezando también a modificarse, es decir, bueno, no me llamás a salir, yo salgo por las mías. Claro. Y entonces, bueno, hay una marcha universitaria, es por la universidad, pero yo voy a ir a reclamar también por mi salario, o porque me golpearon en el barrio por violencia de género, o porque, bueno, por mis propios malestares, los voy a llevar a acompañar los malestares por los cuales se convoca. Empieza a ver, el otro día fue muy interesante el día del veto, ¿no? Que hubo una movilización más pequeña, porque vos fíjate que no es solamente la fuerza de izquierda convocamos y los centros de estudiantes, ¿no? Pero quiero decir, como fuerzas políticas no se convocó, ni la CGT convocó, ni siquiera los rectorados convocaron a marchar el día del veto, como si lo habían hecho la semana anterior. Ni gremios por las suyas, ni diputados, ni diputadas, quedó muy, y sin embargo hubo mucha menos gente, obviamente, porque sí, muchos estudiantes había, ¿no? Sobre todo. Muchos estudiantes, pero justamente que se movieron por las suyas, convocados por los centros de estudiantes o independientes, que también un poco se van con alegría porque se movilizaron por las suyas, pero al mismo tiempo esperaban encontrar más gente y poder dar un golpe político importante en el sentido de poder parar el veto. Bueno, que entre paréntesis, bueno, el veto, los DNU, etcétera, sí, que escucho a los periodistas de estos que estamos hablando antes, que dice, y también lo dicen funcionarios del gobierno, ¿no? Que bueno, son cosas constitucionales, más allá de que lo diga o no lo diga la Constitución, que desde ya sería cuestionable, porque uno puede cuestionar cosas que tiene la Constitución como cosas que no son democráticas, pero además son cosas que están previstas como cosas excepcionales. Esta tendencia al autoritarismo que vemos claramente en estas cosas, bueno, que me preguntaba recién tu colega Carla respecto de las medidas intimidatorias, represivas y de infiltración, no, ni siquiera dando la cara, se suma a todo un mecanismo de ver que lo que no tuvo de respaldo electoral lo resuelve con mecanismos autoritarios, porque vos podés
sacar un DNU, pero si vos ya el mecanismo por el cual gobernás es el DNU, no, bueno, está complicado, y lo mismo podés vetar, pero la Constitución dice, hasta la propia Constitución, que yo la cuestiono mucho, pero de 1853 Alberdi, dice que el poder sancionar leyes es atributo del poder legislativo, solo excepcionalmente el poder ejecutivo puede o sacar un DNU o puede vetar algo que haga el Parlamento. Él lo tomó como algo permanente, pero bueno. Sí, porque hay una tendencia autoritaria, por eso te digo que solo porque es un síntoma de debilidad, ¿no? Porque cuanto más autoritario te volvés es porque más débil estás. Ahora, si te dejan pasar enfrente, bueno, queda en manos del pueblo, y bueno, ese es el desafío. Luis, impecable, te mando un abrazo, un gusto charlar con vos. Un día nos juntamos a tomar un café. Con vos y con tu equipo, ¿no? Cuando ganaste la elección, ¿en dónde fue que fuiste que en un café, te acordás que era en Parque Centenario? ¿Dónde era que fuiste a la noche y había a tu búnker? Sí, que vos estabas. Tenía un nombre como de leña, Claro. ¿Dónde está Zamora? Y estabas ahí. ¿Dónde está Zamora? Y era el búnker de Zamora, pobre. Tal cual. Bueno, un abrazo grande. Y recuerdo. Siempre el aprecio, vienen tiempos donde tenemos la oportunidad de responder con mucha más potencia, porque quedaron muchas asignaturas pendientes, entre otras también las asumo personalmente y nuestra organización, que podríamos haber aportado mucho más en cuanto a la construcción de algo más estable. Pero bueno, vienen tiempos donde, por ahí aprovechamos las lecciones. Un abrazo grande, Luis. Gracias.